Buenas noches, señoras y señores. Cuando toda la región de Murcia, toda España y el resto del mundo también están hablando del coronavirus, nosotros hoy no vamos a hablar del coronavirus, y no porque no sea un tema importante, que lo es y mucho, sino porque realmente no tenemos ni más información ni mejor ni diferente de la que puedan estar ofreciendo otros medios de comunicación, que son los que todos tenemos como referencia para estar informados acerca de esta situación en la que nos encontramos. Es posible que el coronavirus salga también de forma colateral en el desarrollo de esta entrevista, pero no es el tema central que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de la universidad. Además, están diciendo que no debemos de alarmarnos con el coronavirus, sino que debemos de darle tinte de normalidad a todo. Pues por eso, como no solo de coronavirus vive el hombre, hoy vamos a hablar de otra cosa, de la universidad. Y no desde el punto de vista de los docentes o de los órganos de gobierno, del rectorado, sino desde el punto de vista de los estudiantes. Hemos invitado para eso a un joven que es el actual presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, del CEUM, José Miguel Rojo. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. Que además también es, ustedes lo conocen porque en otras ocasiones ha venido por Televisión Murciana. Él es politólogo, grado en Ciencias Políticas, y en otra ocasión lo entrevistaremos y lo invitaremos para hablar de política, porque también tenemos tajo y también tenemos ahí tela que cortar. Pero hoy queremos hablar de la universidad. José Miguel, para ponernos todos un poco en situación y en contexto, ¿qué es el CEUM? ¿Qué es el Consejo de Estudiantes? ¿Quiénes lo conformáis? ¿En qué órganos de gobierno de la universidad estáis representados? ¿Qué capacidad ejecutiva tenéis? Cuéntanos un poco. Pues el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia es el principal órgano, el máximo órgano de representación estudiantil de la universidad, y en él se integran las distintas delegaciones de cada uno de los centros, de las facultades, de las escuelas adscritas, también una parte de los claustrales. Sabemos que el claustro es, digamos, el parlamento de la universidad, y los consejeros de gobierno. El CEUM es fundamentalmente un órgano que canaliza y hace de órgano mediador de los intereses, de las demandas, de las reivindicaciones de los distintos centros, de las distintas titulaciones, con las personas que tienen las labores ejecutivas en la universidad, que es el equipo rectoral y los distintos equipos de canales. Nosotros somos un órgano con fundamentación democrática que simplemente busca eso, centralizar las distintas demandas e intereses que hay en una universidad que es amplia, que es compleja, que es diversa. Bueno, pues hacer converger puntos en común y trasladarlos a convalecencia, trasladarlos al rectorado. ¿Pero tenéis representación de alguna manera en los órganos de gobierno o solamente actuáis como mediadores? Efectivamente, el CEUM tiene una presencia en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia. Una de las personas designadas por el rector viene siendo tradicionalmente aquella persona que decide el CEUM, y particularmente yo soy consejero de gobierno en la Universidad de Murcia, no por mi cargo de presidente, sino previamente cuando era claustral. Y sí, bueno, los estudiantes tenemos una presencia en el Consejo de Gobierno, que sería el órgano de gobierno diario, digamos, de la universidad, con una función ejecutiva más directa, y también en el órgano representativo, que sería el claustro. ¿Cuáles son los temas que hoy por hoy preocupan más a los estudiantes en general, a los de la Universidad de Murcia en particular, y por tanto son objeto de tratamiento por parte del CEUM? Pues una de nuestras cuestiones estratégicas de las que más hablamos es de cómo garantizar la igualdad de oportunidades, cómo garantizar la equidad en el ámbito universitario. Y esto nos lleva a hablar de tasas y precios públicos y también de becas. El Consejo de Estudiantes viene reclamando desde hace mucho tiempo una revisión de la política de precios públicos en la comunidad autónoma. Queremos que ninguna persona sea expulsada de la universidad por razones socioeconómicas, que ninguna persona se quede sin estudiar por razones socioeconómicas, y eso hoy en día se traduce sobre todo en la brecha que hay entre máster y grado. Los datos nos dicen que hay menos personas que estudian máster, y indiscutiblemente detrás de esto está una penalización económica, porque recordemos que el máster cuesta más caro que el grado. Es algo sin sentido cuando lo que ha hecho el Plan Bolonia, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, es exigirnos en cierta forma un máster para que nuestro grado tenga valor en el mercado laboral, o incluso para el ejercicio de actividades profesionales reguladas es obligatorio lo que se llaman los másteres habilitantes. Y también es importante trabajar en becas, y en ese sentido ahí la competencia es estatal, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, compartida con el de Universidades. Es importante aumentar la cuantía de las becas, centrar las becas en razones socioeconómicas, entender las becas como un mecanismo redistributivo
y, en resumen, que el acceso a la educación superior sea un acceso universal y al alcance de cualquier persona que quiera poder hacerlo. A día de hoy, esa negociación de las tasas y precios públicos está enquistada, ¿o en qué fase se encuentra? ¿Hay receptividad para abordar ese asunto? La orden de precios de la comunidad autónoma de la región de Murcia lleva congelada desde el año 2012. Es decir, no ha habido ninguna revisión a la baja de los precios públicos desde el año 2012, que sufrieron una importante subida. Esto contrasta con las decisiones de las comunidades autónomas de nuestro entorno. Por ejemplo, Andalucía aprobó la bonificación del 99%, esto de la universidad gratis que se ha venido conociendo. Castilla-La Mancha ha rebajado las tasas, también lo ha hecho Madrid, lo ha anunciado Cataluña, también lo ha hecho Asturias y Canarias. Es decir, la mayoría de comunidades autónomas están en un marco de bajada de tasas, de precios públicos, mientras que en la comunidad autónoma de Murcia, en principio, esto no se ha hecho. Sí que es cierto que tengo que decir que desde que llegó el nuevo equipo a la Consejería de Empleo y Universidades hemos mantenido 2 contactos con la Directora General de Universidades, donde hemos hablado mucho de esta cuestión, y yo espero que en la nueva orden de precios públicos para el curso que viene se reflejen las reivindicaciones del Consejo de Estudiantes en el sentido de una rebaja de precios públicos y de tasas. También estáis trabajando en favor de un plan de financiación plurianual, tengo entendido, ¿no? Bueno, el plan de financiación plurianual de las universidades públicas, en concreto la Universidad de Murcia, se inició en el año 2016, termina por tanto en el año 2020, en este año, y se ha iniciado la negociación. Nosotros vamos a apoyar a la Universidad de Murcia en este proceso de negociación. Creemos que el equipo rectoral tiene que reivindicar a la comunidad autónoma de una manera clara y va a tener siempre nuestro apoyo, que necesitamos más recursos, más financiación pública para que la universidad pueda cumplir aquellas funciones que le son encomendadas por el propio gobierno, por la propia sociedad, la función docente, investigadora y de transferencia de conocimiento. Tenemos claro que en ese proceso de negociación de los precios, del plan de financiación plurianual y de los precios públicos, los estudiantes tenemos que tener una voz clara, una voz contundente de la mano del equipo rectoral. En ese sentido, y hablando de voz clara y de voz contundente, de representación, en definitiva, el CEUM es un órgano conocido entre los estudiantes de la Universidad de Murcia. ¿Recurren al CEUM para canalizar a través de él sus reivindicaciones? Bueno, pues el CEUM este año casualmente cumple su 25 aniversario, 25 años de historia, donde ha habido sus más y sus menos, ha habido etapas de gestora, etapas de no representación. Bueno, ha sido una historia complicada porque tener una representación estudiantil independiente, autónoma y empoderada a veces causa dolores de cabeza, ¿no? Pero hoy en día el CEUM está completamente institucionalizado, reconocido como interlocutor válido por todas las partes que conforman la universidad, y cada vez se nos conoce más. Nos estamos esforzando mucho en que se nos conozca, las redes sociales del CEUM son cada vez más activas, más vivas, y también nos estamos esforzando en llegar a los estudiantes. Por ejemplo, en la última convocatoria de exámenes hicimos llegar a todos los estudiantes un mensaje recordándoles cuáles son los derechos que tienen a la hora de enfrentarse a un examen, y eso hace que muchos estudiantes, no delegados, subdelegados de facultad, no los que tienen un cargo, sino personas de a pie, estudiantes de la Universidad de Murcia, se pongan directamente en contacto con nosotros cuando tienen un problema, y eso es lo que queremos. Queremos tener una vía de contacto directa con los 34.000 estudiantes de la institución. Y además imagino que lo que queréis también es que vuestras argumentaciones, vuestras propuestas sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas educativas, y esto no se ciñe solamente al CEUM, sino a cualquier órgano, asociación o colectivo que represente a estudiantes. Te pregunto a ti como responsable del CEUM, pero queréis que no solamente se os escuche, sino que seáis actores protagonistas y principales en el diseño de las políticas universitarias, ¿no? Como es lógico, porque sin estudiantes no hay universidad. Es decir, es muy importante hablar de personal docente e investigador, y nosotros estamos alineados con los objetivos de los sindicatos profesionales, de los colectivos de investigadores. Por supuesto que nos preocupa la realidad del PDI, por supuesto que nos preocupan los derechos laborales del PAS, nos preocupa la financiación de los grupos de investigación, pero lo cierto es que sin esos 34.000 estudiantes no hay universidad, y que son los usuarios. Y en una lógica moderna y avanzada de gestión de políticas públicas, el usuario tiene que estar en el centro, y los usuarios, la razón de ser, el corazón de la universidad son sus estudiantes. Por tanto, lo decimos siempre, no pueden tomarse decisiones al margen de los estudiantes, no pueden tomarse decisiones sin escuchar a los estudiantes, y sobre todo, todas las decisiones tienen que tomarse para beneficiar a los estudiantes.
Y aparte de lo que atañe a los estudiantes propiamente dichos, el CEUM puede opinar, ¿no? Y de hecho creo que debe opinar sobre la política universitaria en general, por ejemplo, la situación actual de la Universidad de Murcia, las políticas que se están aplicando son las correctas, no lo sé, ¿tenéis opinión y la expresáis sobre ese tema? Bueno, yo creo que la Universidad de Murcia tiene un gran problema que es la financiación pública. La Universidad de Murcia, como universidad pública, tiene su limitación en el marco de lo que las instituciones públicas, en concreto la comunidad autónoma, decida aportarle. Además de las tasas y precios públicos, que desgraciadamente cada vez tienen más peso en el total del presupuesto de ingresos, pero fundamentalmente estamos hablando de que la Universidad de Murcia depende de las transferencias de la comunidad autónoma. Yo creo que la comunidad tiene que entender que invertir en universidad es efectivamente multiplicar el dinero. Hay un informe de la Coordinadora de Rectores de las Universidades Españolas que habla de que un euro invertido en universidad se convierte en 4 euros de rendimiento social. Nos tenemos que quitar esa idea de que las universidades son un gasto para empezar a entender que son la gran inversión estratégica que debería tener un gobierno regional, porque la universidad la hacen sus estudiantes que luego pasan a ser investigadores, que realizan labores en los grupos de investigación, que son alumnos internos. Es decir, los estudiantes no solo pasan y estudian un libro, también aportan a la universidad. Desde ahí se genera conocimiento y ese conocimiento transforma a la sociedad. Entonces, para mí el resumen sería: la universidad necesita dinero, más dinero. Y este dinero además no es un regalo de ningún gobierno, no es una cuestión generosa, es que la universidad merece dinero porque lo que hace es multiplicarlo y devolverlo a la sociedad por 4. Has mencionado hace un momento la palabra estratégica y hay un tema que yo planteo mucho en las entrevistas, aún a riesgo de hacerme repetitivo, y es que en este escenario en el que no es que vamos a estar, sino que ya estamos, de transformación digital que va a cambiar por completo las relaciones laborales, las relaciones mercantiles, va a cambiar muchos escenarios que van a ser muy distintos a como los conocemos ahora. La universidad, ahí, en ese contexto, juega un papel estratégico, fundamental, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo que no debe entenderse como un gasto, sino que estamos ante la piedra angular de la que tiene que volver a reeducar o educar a nuevas generaciones para este mundo distinto y transformado al que nos estamos enfrentando ya, ¿no? Claro, lo que no puede ser es que el lugar desde donde se quiere generar conocimiento, desde donde se quiere generar innovación, el lugar desde donde se debería definir el horizonte de una comunidad, en este caso de una comunidad de personas como es la región de Murcia, tenga precariedad. No puede ser que nuestros estudiantes, en vez de estar centrados en cómo maximizar los conocimientos que les dan, estén preocupados porque tienen que compatibilizar un trabajo precario con sus estudios. No puede ser que la gente tenga miedo a perder la beca. ¿En qué condiciones generas conocimiento? Me voy al otro lado. No puede ser que tengamos profesores con sueldos de miseria, con sueldos precarios, personas que no pueden llegar a tener una estabilidad laboral hasta los 40, los 50 años. No podemos en esas condiciones pedirle a la universidad que genere transformaciones sociales, y aún así lo está haciendo. La Universidad de Murcia es líder en investigación y en transferencia de conocimiento, pero lo está haciendo en unas condiciones que a veces no son las mejores. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Los estudiantes se están esforzando, están trabajando, a pesar de que se les apoya poco y a pesar de que tienen muchas dificultades para compatibilizar, insisto, trabajo, para compatibilizar, por ejemplo, el hecho de vivir fuera de Murcia. A pesar de que somos una región pequeña, tenemos problemas de cohesión territorial. Cuesta mucho y es muy difícil venir de Yecla, venir de Cartagena, venir del Valle de Ricote a estudiar a la Universidad de Murcia. Luego nos quejamos de los alquileres, ¿no? Pero estamos forzando a que la gente abandone su pueblo para venir a Murcia porque el transporte es caro y además no siempre tiene las mejores condiciones. Esa es otra cuestión importante para la universidad, el transporte público y cómo nos movemos desde las distintas zonas a los campus y también dentro de la ciudad. José Miguel, y además de elevar esos planteamientos, vuestros planteamientos a los órganos y gobiernos de la universidad, aparte de canalizar las reivindicaciones de los estudiantes, el CEUM, por iniciativa propia, programa también actividades. ¿Qué otras cosas realiza el CEUM para los estudiantes? Además de la labor de representación, nosotros tenemos una serie de actividades de iniciativa propia. Por ejemplo, a finales de febrero tuvieron lugar las 6ª jornadas formativas del CEUM que celebramos en Los Urrutias, en pleno Mar Menor, en las que formamos cada año a más de 50 personas en normativa universitaria, estructura de la universidad, calidad docente, todo lo que tiene que saber un buen representante estudiantil para defender los intereses de sus compañeros y compañeras. Hace poco pusimos en marcha un concurso de pancartas para elegir la pancarta que llevamos el pasado domingo a la manifestación del 8M por la igualdad de género. También el CEUM apoya la labor de las delegaciones.
Hoy mismo hemos tenido un pleno en el que hemos aprobado muchas ayudas para actividades a las delegaciones, que pueden ser pues delegaciones del CEUM, perdón. Delegaciones de las distintas facultades, de los distintos centros que nos piden, ¿no? Por ejemplo, para poder desarrollar actividades culturales, actividades lúdicas, actividades de representación con otras universidades, y ahí el CEUM es quien permite, ¿no?, que esas delegaciones puedan desarrollar esos proyectos. Estoy pensando, por ejemplo, la Facultad de Letras, que va a desarrollar unas comidas culturales donde hace un encuentro con distintas personas Erasmus, personas de la Universidad de Murcia que tienen distintas culturas a través de la gastronomía. Estoy pensando Facultad de Medicina, que hemos aprobado una ayuda para sus jornadas formativas, y tantas otras actividades que el CEUM apoya con los recursos que tenemos. Tenemos un presupuesto anual de 15.000 euros, es decir, no es para tirar cohetes precisamente, pero siempre con esos recursos reducidos lo que hacemos es intentar, sobre todo, que la universidad esté viva y que la universidad tenga actividades durante todo el año y que todo el mundo pueda verse representado en ellas. Decíamos que a lo mejor el coronavirus salía, aunque fuera de forma colateral en la entrevista. ¿Os ha afectado o se está afectando de alguna manera el coronavirus en el desarrollo de alguna de vuestras actividades? Bueno, pues la semana pasada se anunció la suspensión de las prácticas clínicas de los estudiantes de Ciencias de la Salud en las distintas instalaciones del Servicio Murciano de Salud. Luego también se extendió al IMAS. Evidentemente esto pues es una situación excepcional de emergencia sanitaria, de salud pública, y vamos a ver cómo se resuelve para que nadie se vea afectado, ¿no? Para que nadie vea afectado su vida académica, su vida laboral por una situación sobrevenida de la que nadie tiene culpa, lógicamente, donde hay que adoptar medidas preventivas, pero también hay que ser razonable y no causar más perjuicio que la propia prevención. Y mañana por la mañana nos ha convocado el rector a una reunión de crisis con los decanos y el defensor universitario, donde tendremos oportunidad de saber qué va a hacer la universidad en este sentido. Yo creo que estamos haciendo lo correcto, que se está haciendo lo que se debe hacer con tranquilidad absoluta, y la Universidad de Murcia, como no puede ser de otra manera, es un sitio seguro y lo tiene todo bajo control. Dependerá, suponemos, también de las directrices que a lo largo del día vaya marcando el Ministerio de Sanidad conforme evolucione la epidemia. Ya que has mencionado lo de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿cómo asistís vosotros, si es que tenéis alguna opinión al respecto, a ese follón, digámoslo así, que periódicamente nos asalta de las prácticas de los alumnos de la UMU, de la UCAM, en unos hospitales, en otros? ¿O es un asunto en el que preferís no intervenir? No, claro, el Consejo de Estudiantes lo que hace es apoyar sin ninguna duda y de forma total la posición de las delegaciones de las distintas titulaciones, y en especial las delegaciones de Medicina y de Enfermería Murcia, Cartagena y Lorca, que son las que se ven de una manera más directa afectadas, estas delegaciones de Ciencias de la Salud, por la situación de las prácticas. Yo creo que hay un principio básico. Y si no es posible, habrá que hacer lo posible. La pública tiene que tener prioridad. La pública tiene que tener prioridad en los recursos públicos. Porque es así, y porque la universidad pública es una universidad creada por disposición autonómica. Y que yo tengo claro que cualquier estudiante de la UMU, del primero hasta el último, tiene que tener las mejores condiciones para realizar sus prácticas. Cualquier estudiante de la UMU, de cualquier facultad de la UMU, de cualquier emplazamiento de la pública. Y después, por supuesto, vamos a ver otras realidades y otras situaciones, pero lo que no podemos es competir en desventaja, y lo que no podemos es poner a la pública por debajo de cualquier otra realidad o circunstancia. Bueno, José Miguel, vamos a dejarlo aquí porque ya las siguientes preguntas que me van brotando a la mente ya tienen que ver con las variables políticas, pero creo que eso va a ser mejor que en otra ocasión nos sentemos para hablar de los escenarios políticos inéditos, que no digo inauditos, algunos inauditos, he dicho inéditos, que tenemos planteados en los gobiernos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también del Gobierno de España. Así que no le ponemos fecha todavía, pero dejamos la puerta abierta para esa charla otro día. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. José Miguel Rojo, presidente del CEUM, muy amable, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos el próximo día aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.